Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal de YouTube. Soy el pastor Roberto Arias y bueno, ya que estás aquí, aprovecha este tiempo y inscríbete en mi canal y suscríbete también para las actualizaciones que tenemos con frecuencia con relación a teología, vida, práctica de la vida cristiana y también aclarar algunas cosas que muchas veces en términos de teología son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Y hablando de esas cosas, podemos pensar justamente en la necesidad de no estudiar la Biblia de manera, o mejor dicho, no estudiar la Biblia de acuerdo con los conceptos tradicionales que las personas tienen. ¿Cómo es eso? Comúnmente las personas tienen ideas y conceptos sobre términos y palabras que van cambiando con el pasar del tiempo. Eso es algo normal, es parte de la evolución del idioma. Sin embargo, algunas palabras van perdiendo su significado por causa de presiones o por causa de las famosas relecturas o de construcciones de sus términos. Un caso, por ejemplo, es el término tolerancia, que en otra época significaba estar de acuerdo en estar en desacuerdo, y hoy tolerancia significa que tú tienes que aceptar lo que las otras personas dicen porque sí. Y si no lo haces, eres un intolerante. Bueno, quien tiene más o menos mi edad debe recordar, debe recordar un poco cómo fue esa transición, ¿no? Era fácil antes no estar de acuerdo con una persona y simplemente estar feliz de la vida porque se discutía el ámbito de las ideas, y hoy las ideas se llevan a un aspecto personal. Y si tú no estás de acuerdo con alguien, quiere decir que tú no estás de acuerdo con la persona y no con la idea. Entonces, y es un cambio de concepto que en muchas ocasiones, que en este caso específico, por ejemplo, la tolerancia, crea mucho conflicto, principalmente conflictos entre generaciones. Pero ese no es el caso, ¿no? Aunque ese concepto de tolerancia se usa mucho en el aspecto de las palabras de Jesús. Entendemos que Jesús era tolerante en el sentido de que él no escuchaba a todas las personas, pero al final era su opinión. La opinión de Jesús era la que importaba. Y de hecho, Jesús siempre estableció márgenes muy estrechos con relación a seguirlo. Eso lo podemos ver en el Sermón del Monte, en los discursos de Jesús. Seguir a Jesús no era fácil, no es fácil. Y Jesús era tolerante en el sentido, en el sentido del perdón de los pecados, en el sentido de lo que la Biblia dice, que Dios no tomó en cuenta nuestros pecados cometidos. Si Dios, y la Biblia dice justamente que Dios es tolerante en ese aspecto, pero no en el sentido de que Dios va a aceptar hasta el fin nuestra vida pecaminosa, sino en el sentido de que Dios, para enviar a Jesús, y el mismo Jesús para morir en la cruz, no tomó en cuenta nuestros pecados cometidos, porque si lo hubiera tomado en cuenta, no hubiera venido y no hubiera muerto en la cruz. Ese es un concepto de tolerancia. El concepto de tolerancia de Dios, tener paciencia infinita esperando nuestro perdón. Esa sería la tolerancia, que estaría más cercano con el concepto de longanimidad, esa gran paciencia del Señor. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando nosotros pensamos hoy en el término tolerancia, en el concepto posmoderno, y lo llevamos a la Biblia, entonces parece que Jesús está obligado a aceptar cualquier tipo de persona, cualquier tipo de creencia, porque Él es exclusivamente amor. Y estamos cayendo más en un concepto de un panteísmo mucho más grande, donde todo es Dios y cualquier religión sirve, que en el concepto de la exclusividad cristiana. Cuando las personas dicen que Dios es tolerante y ese no es el Jesús que yo estudié en la Biblia, es justamente esa manera de ver de que la tolerancia en los días de hoy es simplemente Dios tiene que aceptarme como soy, de la manera que yo soy, y no me va a pedir nada a cambio. Ese es el concepto de tolerancia en los días de hoy. Por eso que es normal la gente decir, hay un solo Dios y Dios es uno y su nombre es amor. Y sí, es verdad, una característica de Dios es su amor, su bondad. Por amor Él nos creó, por amor envió a Jesús. Sí, eso es correcto, correctísimo. Pero en los atributos de Dios no hay contradicción entre ellos. Entonces, el amor nunca estará por encima de la justicia y la santidad del Señor. Aunque Santiago va a decir que el amor vence al juicio, en el sentido de que el perdón de Dios cubre las faltas de las personas, pero para que el amor venza al juicio es porque justamente el Hijo de Dios pagó el precio de nuestros pecados. El amor vence al juicio
porque la justicia fue paga, entonces no hay contradicción. Sin embargo, lo que nosotros vemos en los días de hoy es vivir la contradicción revistiéndola de espiritualidad y mostrando que eso es lo que la Biblia debería decir, cuando la Biblia realmente no dice eso. Cuando las personas dicen que Dios es tolerante y es exclusivamente amor y acepta a todo el mundo como es una expresión peligrosa, porque en realidad lo que nosotros vemos es Jesús diciéndole a la gente, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O en otros momentos él va a decir que aquel que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. En otro momento él dice, si alguien ama más a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y Jesús establece ese sistema para ir a él, tiene que ser por los méritos de él y por los parámetros que él establece, entonces no hay tolerancia. Si Jesús fuera tolerante en los términos posmodernos, ¿por qué Jesús dice entren por la puerta estrecha? Porque estrecha es el camino, es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación y pocos son los que entran por ella. Y al contrario, él va a decir que justamente la puerta ancha y el camino amplio es el que lleva a la perdición. Entonces parece que Jesús no está de acuerdo con la tolerancia de los días presentes, ese concepto de tolerancia. Y en esa deconstrucción de los términos, nosotros vamos a ver, y este es un ejemplo, y este video va a ser un video así para despertar en nuestras conciencias, cómo muchas veces nosotros adoptamos términos presentes que no tienen nada que ver con el sentido de la palabra y que mucho menos van a tener sentido con el significado de las palabras en la Biblia, y lo trasladamos a la interpretación bíblica, lo que genera como resultado una distorsión del texto bíblico, lo que nos lleva, en el mejor de los casos, a un error teológico, y no tendría ningún problema en el sentido de la profundidad de la fe, pero en otros casos y en la mayoría de las veces nos va a llevar por caminos de la herejía, y ahí sí entramos en la apostasía, que es la negación de la fe. Por eso que es importante a la hora de estudiar la Biblia entender lo que los autores bíblicos estaban queriendo decir. Y sí, un diccionario como el de la Real Academia puede servir, claro que sí, claro que sí. Pero ahí yo hago un apelo a los comentarios bíblicos, a los buenos comentarios bíblicos. Porque si nuestro conocimiento del griego y del hebreo es poco, cuando digo poco no es solamente tener un diccionario, no es solamente tener el Strong o el Vine, o como yo tengo aquí el Diccionario Internacional de Teología del Antiguo, del Nuevo Testamento, y libros para entender griego y hebreo, no es eso. Es entender realmente cómo funciona la gramática hebrea, la gramática griega, que es muy diferente a la nuestra. Y también cómo fue usado por los autores. Eso no es tan fácil de hacer, no es agarrar un diccionario y traducir como traducimos inglés al español o español al inglés. Entonces, en ese caso, en nuestra deficiencia de los idiomas originales, es mejor entonces recurrir a buenos comentarios bíblicos. Los buenos comentarios bíblicos nos pueden ayudar justamente a ese entendimiento, o libros que nos den el panorama histórico del Antiguo o del Nuevo Testamento. Gundry tiene un panorama del Nuevo Testamento maravilloso, yo lo uso, es muy, muy bueno, yo lo recomiendo, el de Gundry. De panoramas del Antiguo Testamento hay muchos, muy buenos, muy buenos. Y siempre es importante ese contexto para entender por qué Jesús dijo lo que dijo, y los comentarios nos ayudan en ese sentido. Los comentarios de personas también buenas y responsables, y claro que en la medida de lo posible vamos a estar recomendando uno que otro. Lamentablemente la mayoría de mis comentarios están en portugués, por causa de que vivo en Brasil, obviamente. Sin embargo, algunos están también en español y los voy a recomendar con el paso del tiempo. Desde ya les puedo decir, por ejemplo, que los comentarios de Calvino con relación a los libros de la Biblia son excelentes, yo los uso, tanto para Juan como para Primera Tesalonicenses, que estamos estudiando esos libros aquí en la iglesia. Y hay otros más, muchos más. Matthew Henry es muy bueno, lo uso de vez en cuando. Spurgeon puede tener algunas cosas en sus predicaciones que podemos no estar de acuerdo en algunos aspectos, pero en general es muy bueno. Y así nosotros vamos con comentarios bíblicos excelentes que nos pueden ayudar a aclarar esas palabras, esos conceptos diferentes. Entonces vamos a quedarnos por aquí. Cuando alguien le hable de tolerancia, recuerde las palabras de Jesús.
No entré en los textos de Pablo, Santiago, Pedro, Juan, Judas, Lucas, básicamente por una cuestión de tiempo. Pero sin embargo, vamos a ver, y con esto ya puedo terminar, que la tolerancia para Dios con relación a nuestra propia vida es algo que Él no puede tolerar. Y en última instancia es por causa de su santidad. Santidad tiene dos sentidos. En el sentido de la naturaleza de Dios, diferente de la nuestra, el alto y sublime Dios, y es una característica natural, y la característica moral también, que Dios es diferente a nosotros por causa del pecado. Por las dos características, Dios no puede aceptar un ser humano normalmente. Él lo va a aceptar por causa de Jesús. Y para aceptar al ser humano por causa de Jesús, tiene que ser de la manera que Jesús dijo. Por eso es que básicamente me enfoqué en la persona de Cristo. Sin embargo, todo el Nuevo Testamento, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, nos va a mostrar que tolerancia para Dios es la paciencia infinita de Dios por causa del pecado cometido en la espera de que el hombre se arrepienta. Ahí estoy citando a Pedro. Sin embargo, la paciencia de Dios tiene un límite, como dice Isaías: busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Y eso es lo que tenemos que ver. La tolerancia de Dios tiene un límite. La misericordia de Dios tiene un límite. Para aquel que no conoce a Jesús, la misericordia del Señor se mantiene a lo largo de la vida de esa persona mientras esté en la tierra. Cuando la persona muere, la misericordia de Dios se acaba y viene el juicio de Dios. Entonces Dios no es tan tolerante. Y eso lo vemos justamente por el uso del infierno, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y Jesús va a enfatizar eso y Apocalipsis va a mostrar eso también. Entonces, quedamos por aquí. Espera el próximo video, cuando hablaremos también de otras palabras que a veces son usadas de manera incorrecta en nuestro tiempo cuando son aplicadas a la palabra de Dios. Enfatizo una vez más, acompáñenos también por los podcasts de Spotify y Deezer, y inscríbase y espere las actualizaciones. Hasta entonces, que Dios te bendiga.